Hoy comenzamos la tercera sección de este seminario acerca de los dones espirituales. Vamos a empezar con la palabra de oración. Hoy el contenido es bastante profundo e intenso, ¿no? Para digerirlo bien. Oramos. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de poder servirte en esta congregación de estas dos maneras, presencial y virtualmente, por medio de la transmisión. Yo te pido que yo pueda ser tan simple y tan profundo como solamente tú puedes serlo. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Hemos visto en las dos sesiones anteriores acerca de los dones. Primero vimos algunas características generales, definimos qué son los dones espirituales, qué función o propósito tienen dentro de la iglesia, cómo los recibimos, y lo que me parece fundamental, y no me canso de repetirlo, y es que la iglesia tiene que entender que cada creyente tiene por lo menos un don. Porque a veces hay cristianos que miran a algunas personas o algunos creyentes dentro de la congregación como más. No sé si alguna vez le ha sucedido, a mí me ha pasado, dice, ore usted, hermano, que a usted Dios lo escucha. Y esa es una idea errónea, porque Dios nos escucha a todos sus hijos, sobre todo si es un privilegio de los hijos de Dios el poder orar y tener la seguridad de que Dios te escucha. Entonces es fundamental que entendamos que todos tenemos por lo menos un don. Todos los tenemos. Y que es nuestra responsabilidad descubrirlo. Porque el don es una herramienta para servir a Dios. Entonces si Dios me da una herramienta para que yo la utilice en servirle y luego no la uso, entonces un día me voy a presentar delante de Él y Él me va a preguntar y me va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste? Y bueno, no sé, me da vergüenza. Y es coscorrón. Bueno, no sé cómo serán específicamente, pero no quiero que ese día llegue y sea avergonzado de que él tenga que bajar la cabeza por no haber sido fiel. Y las palabras que Dios nos va a decir a cada uno cuando nos presentemos delante de Él, bien buen siervo y fiel o siervo malo y negligente. Entonces lo que es fundamental en el servicio a Dios o en el uso de las cosas que Dios nos ha dado para administrar es la fidelidad. Dios espera que yo sea fiel. Me dio una herramienta. Si me dio un martillo, Él no espera que yo llegue con un martillo oxidado, sino un bien machacado, así, medio agrandado de tanto usarlo, para el servicio a Él. La semana pasada vimos los que son los dones hombre o ministerio. Hablamos del pastor, del apóstol, del evangelista, del maestro y del profeta. Cuando hablamos del profeta entramos un poquito en uno de los temas que nos compete hoy, así que tal vez lo repasemos o tal vez lo sigamos a dar, que es el tema de la profecía. Porque está en Romanos capítulo, en 1 Corintios capítulo 12, hay una lista de dones que son la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, profecía, don de milagros, dones de sanidad, don de lenguas, discernimiento de espíritu e interpretación de lenguas. Son 9. Y por mucho tiempo la iglesia cristiana ha creído que eran solamente 9 dones, estos 9. Con el tiempo el Señor ha ido abriendo nuestros ojos y nos ha mostrado que hay algunos más. Entonces vamos a ver 8 o 9 dones de acuerdo a cómo manejemos los tiempos. Primero que quiero considerar es la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría
es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Es interesante que este don no es el don de sabiduría, sino es el don de palabra de sabiduría. Es una expresión sabia. No es lo mismo la palabra de sabiduría que ser sabio, sino que la persona que tiene este regalo, porque recordemos que los dones son regalos, la persona que se le regala el don de palabra de sabiduría, en ocasiones dice cosas sabias, y obviamente guiado por el Espíritu. De que no hay que despreciar a nadie, porque el tipo habla muchas, puede hablar muchas sonceras, pero si tiene el don de palabra de sabiduría, un día te va a pegar en la nuca con alguna de esas declaraciones que no vienen de él, sino del Espíritu Santo. A mí me ha sucedido, bueno, no sé si los hermanos saben, pero yo tengo algunos años de profesor, enseñando en Mediterráneo, y me he encontrado con alumnos de muchos años que me han dicho: profe, a mí me marcó la vida cuando usted dijo tal cosa. Y yo me quedo así como medio frío y como diciendo, no lo quise desilusionar, pero y yo dije eso, y fue muy probablemente, porque a veces son los dones que operan a través de uno, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de hablar, y hablar al pueblo de Dios, muy probable y casi seguro tenemos uno o más dones que se manifiestan en el habla, en la predicación, en la enseñanza, etcétera, etcétera. Después vamos a considerar el don de palabra de conocimiento, y vale la pena diferenciar lo que es la sabiduría del conocimiento. El conocimiento es difícil de definirlo porque como que lo tenemos incorporado, o sea, conocimiento es lo que yo sé, mientras que la sabiduría es aplicar el conocimiento. Yo puedo saber, un ejemplo, yo puedo saber predicar, cómo hacer un sermón, un bosquejo, etcétera, etcétera. Puedo saber cómo dar una clase, poniendo alguna ilustración, una introducción, puedo saberlo hacer, ¿sí? Pero lo distinto es la sabiduría es saber aplicarlo, tomar el conocimiento y aplicarlo. O sea, de pronto, a veces se dicen, y es cierto, de nada sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica. Y esa es la vida cristiana, es poder aplicarlo. Entonces, esa es la sabiduría. Una persona que es sabia es una persona que aplica la palabra, que la aplica en la vida cotidiana, que la aplica en sus relaciones. Ese es un sabio. Y la sabiduría es algo que se cultiva. No aparece en la lista de los frutos espirituales, pero tiene todas las características, es algo que se va cultivando. Uno es más sabio en la medida que más aplica la palabra. La palabra muchas veces es presentada en la Biblia como una semilla. Entonces, la semilla es útil en la medida que la planto. Ayer muchos habremos comido locro, ¿sí? y bueno, y hemos disfrutado de esas semillas que no se sembraron. Los porotos, el maíz y todo lo demás que venía, que eso no son semillas, pero porque en la escuela muchos hemos hecho el ejercicio de la germinación con el poroto, el papel secante y todo lo demás, y hoy uno ve la diferencia entre una semilla que no se planta o que no se aplica y una semilla que se aplica. Entonces, la sabiduría es esa, poder aplicar la palabra. Bien, habiendo explicado un poquito lo que es la diferencia entre sabiduría y conocimiento, palabra de sabiduría es una expresión sabia. No es nuestra responsabilidad como resto de hermanos de la congregación, porque a veces nos colocamos en jueces, ¿sí? Y no nos olvidemos que los dones son regalo. Entonces, si esta persona no me cae simpática, no me gusta,
vi algo que no me gustó, pero si tiene un don, ¿sí?, que es un regalo, no tiene que ver con el mérito de la persona. Y si Dios necesita que esa persona diga una palabra sabia, una palabra de sabiduría, lo va a usar. Después le dará cuenta. Dice, porque escribías y borrabas con el codo. Tendrá que dar cuenta posteriormente. Los que tenemos un don, Dios nos lo va a hacer que lo usemos. Pero si nuestra vida opaca el ejercicio del don, un día le vamos a tener que dar cuenta a Dios por eso. Por haber sido mediocres, por haber recibido talentos, dones. Yo conocí a un predicador, era impresionante, ¿sí? Era impresionante, pero después, fuera del púlpito, 2 por 3 se le salía la cadena. Entonces, y yo decía, después vos lo escuchabas y decía, estaba ahí como... ¿sí? Y entonces, yo creo que no hay que poner obstáculo a que los hermanos reciban la palabra. Entonces uno tiene que ser lo más consecuente con lo que dice. Si yo voy a predicar o voy a enseñar acerca de la oración, tengo que practicarla. Si voy a predicar o voy a hablar acerca de la misericordia, tengo que ser misericordioso. Porque si no somos como nuestros vecinos, aquellos de la religión oficial, que te dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y no debe ser así. Bien. En Hechos capítulo 6, versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaban, contándonos acerca de, si no me equivoco, de Esteban. ¿Esteban? Sí, Esteban. Y luego mencionamos el caso de Hechos capítulo 15, ahí vemos también a Santiago. Hubo una reunión en la cual la iglesia tenía que tomar una decisión importante, porque decía, estaba a punto de dividirse, porque venían los judíos, los primeros que fueron judíos. Y luego se empezaron a agregar no judíos, personas que no habían sido judíos anteriormente, y había un grupo de cristianos que decían, no, antes de ser cristiano tienen que convertirse al judaísmo, o sea, tienen que circuncidarse y todo lo demás. Y después estaban otros que decían, no hace falta, y estaba a punto de dividirse, el mismo comienzo de la iglesia estaban a punto de dividirse, entonces se hizo esta reunión de Hechos capítulo 11 entre las autoridades, y Santiago, que era el que presidía la reunión, entendemos que fue una palabra de sabiduría la que él dijo, muchachos, no le impongamos más carga de la que pide la palabra. Entonces, simplemente que se abstengan de esto, y lo demás, bienvenido sea. Ahí entramos todos nosotros, que no venimos del judaísmo, sin hacernos judíos antes de ser cristianos. Bien, la siguiente don que quiero considerar es la palabra de ciencia, como aparece en Reina Valera, o de conocimiento. ¿Sí? Ciencia, cuando sale la palabra ciencia, ahí se está refiriendo a conocimiento. Y también este don tiene la expresión palabra. ¿Sí? No es un tipo que tiene mucho conocimiento, sino que es una expresión de un conocimiento que no tenía otra manera de saberlo sino por medio sobrenatural. Normalmente es una declaración guiada por el Espíritu Santo que revela conocimiento acerca de persona y de circunstancias específicas. ¿Sí? De pronto, una persona que... Hay algunos predicadores que tienen el don de conocimientos y de pronto saben que alguien está enfermo en el auditorio y tiene determinada enfermedad, o que alguien está teniendo problemas en el hogar. Y eso es un conocimiento sobrenatural.
No me refiero al chisme, que justo estaba hablando alguien. Mira, fíjate que aquel que está sentado ahí al costado la está engañando a la esposa, así que si puede ser algo. No es eso. Eso no es palabra de conocimiento. Es un conocimiento, es saber una situación en particular que si no se la muestra el Espíritu no lo habría sabido. ¿Sí? Y ahí hay un ejemplito. En Hechos capítulo 5, versículo 3, al final del capítulo 4 aparece un hermano que se llamaba Bernabé, movido por el Espíritu Santo, vendió una propiedad, le dieron la plata de la propiedad y fue y la llevó a los pies de los apóstoles para que la utilizaran de la manera que Dios le guiara. Entonces parece que Bernabé tuvo un cierto nivel de popularidad. Los hermanos dicen, mira Bernabé, que sí, el hermano Berna. Entonces hubo un matrimonio ahí, ¿viste eso? Ananías y Zafira, que habrán comentado, capaz que fue la esposa que le dijo al marido, mira cómo todos hablan de Ananías, de cómo todos hablan de Bernabé y nosotros acá. Entonces, y ¿por qué no vendemos nosotros también la casa? Una reacción emocional, entendemos que fue una reacción emocional, porque aparentemente cuando tuvieron la plata en la mano, como que le pareció mucho para dársela a Dios. Entonces, dijeron, mira, imagínense que lo vendieron en 2 millones y dijeron, 2 millones, que mira, con este milloncito nos podríamos ir unos días a Mar Chiquita, o lo que fuere. ¿Y por qué no le decimos, vamos y le decimos a Pedro que lo vendimos en 1 millón y con el otro nos vamos de vacaciones? Bueno, así que así quedaron. Y fueron, dijeron, acá está, vendimos esto. Y Pedro le dice, como dice Hechos capítulo 5, versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y bueno, ahí está, hemos puesto ahí en el graph, en el flyer, en la diapositiva, solamente el versículo 3, pero después le dice, que nadie te estaba obligando a venderla. Si no la vendías era tuya. Y si la vendías, la plata era tuya. ¿Por qué hiciste esta cochinada, esta cosa tan sucia e hipócrita de querer mostrarte ante los demás como que hubieras dicho sencillamente, vendimos una propiedad y la mitad se la vamos a dar al Señor, la mitad vamos a hacer un emprendimiento? Pero ellos no, parece que querían, era competencia, no sé, hay muchos detalles, no lo da, pero es muy probable que quisieran competir con Bernabé, que la vendió y puso todo. Entonces, pero ¿cómo lo supo Pedro? ¿Cómo supo en cuánto la vendió? ¿Cómo supo? Y entonces, eso sería un ejemplo de palabra de ciencia o de conocimiento. Un conocimiento acerca de personas y de circunstancias en particular. Les recomiendo que lea Hechos capítulo 5, es una historia que realmente vale la pena tener en cuenta. A menudo se lo relaciona con la profecía, ¿no? En realidad la palabra ciencia, palabra sabiduría, profecía, son 3 dones que tienen que ver con el habla y siempre son parecidos, y creo que la idea no sería que uno esté tratando de separar esto del otro, sino lo importante es que si uno tiene ese don, que lo use, ¿sí? Pero son muy parecidos en algunas cosas con la profecía. Y puede suceder también, a veces puede ser que nos confundamos porque la persona que tiene este don también tiene el otro. Entonces habíamos dicho las semanas anteriores que Dios a veces nos da como un combo. Sin ir al McDonald's tenemos el combo de dones para poder tener un ministerio eficaz. 1 Corintios 14, 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado. Y el versículo 25, porque esta expresión se aplica tanto a la profecía como a la palabra de ciencia o de conocimiento. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Entonces, tanto la profecía como la palabra de conocimiento sirven para esto, para que lo que está escondido en el corazón del incrédulo sea manifiesto. Y muchas veces ha sucedido de personas que han venido... hay un caso de una hermana que, bueno, se convirtió ella y el marido no quería saber nada y a dónde va, y la perseguía, porque pensaba que porque la veía muy feliz. Entonces, me está engañando. Entonces la siguió y vio que se metió a la iglesia y se paró atrás de la columna. No lo veía el esposo y no lo veía. Y adelante el pastor estaba predicando y y estaba enojadísimo. Después lo agarró el esposo a la esposa en la casa y dice, ¿vos por qué le dijiste al pastor que yo soy así, así? Y ella no sabía que él estaba ahí, ni el pastor sabía que él estaba ahí, pero de pronto la palabra lo estaba pintando de arriba a abajo. Entonces cuando él entendió que no era así, vuelve a la iglesia una vez más y ahí es cuando se convierte. Y uno no puede ignorar y olvidarse que los dones son para la edificación de la iglesia y muchos de esos son útiles para convencer al incrédulo, al no creyente. Tanto la profecía como la palabra de sabiduría, la de ciencia, los milagros, las sanidades, todo eso sirve para convencer a aquel que no quiere creer. Otro don a considerar es fe, el don de fe. ¿Sí? Tenemos que distinguir el don de fe de la fe, porque la fe es para salvación. Dice que la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios para que nadie se glorie, se dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero hay un don que es el don de fe, que si tenemos que definirlo de una manera simple, es la fe que mueve montañas. Es una fe sobrenatural, impartida por el Espíritu Santo, porque uno vive por fe, ¿sí? Y la fe, es importante que todas las personas tengamos fe, pero aparte de esa fe hay una fe que es el don de fe. Entonces, y el don de fe es un don que Dios le da a determinados creyentes para que crea en cosas alocadas, desopilantes. El don de fe capacita al creyente para creer lo milagroso. Es una fe que mueve montañas. Contaba un pastor que habían comprado un terreno para hacer el templo y el terreno tenía un desnivel tan grande que prácticamente era un monte el terreno, una montaña en el terreno. Entonces el pastor, antes de convocar a los hermanos, cuando convocó a los hermanos, los motivó y utilizó un texto bíblico, y vamos a ir y vamos a mover, porque la fe mueve montañas y todo lo demás. Vamos a ir, esa montaña que hay donde vamos a edificar el templo va a desaparecer. Entonces, fueron una jornada de trabajo, fueron los varones con carretillas, palas y todo lo demás, y estaban. Había un hermano nuevo, y estaba ahí, sentado a un costado. Le dije, hermano, ¿y no nos va a dar una mano? No, porque el pastor dijo que la fe mueve montaña y yo estoy esperando que Dios mueva esta montaña. Entonces, y los otros dándole duro con la pala, etcétera, etcétera. Y entonces tú decías, este es un loquito. Decía. No, ya mi pastor dijo que la fe mueve montaña y yo estoy esperando que Dios mueva esta montaña.
no sé cómo fue, no sé cómo, quién le dijo a quién o cómo lo hizo Dios, pero mientras estaban los muchachos con las palas, de pronto apareció una, ¿cómo se llaman esto? Una excavadora, una pala mecánica, y empezó, cuando él la ve venir allá a lo lejos, empezó a saltar, gloria a Dios, y ahí vino y en 2 patadas emparejó el terreno. Yo me acuerdo cuando comenzó la iglesia, el pastor Velar, muchos decían que estaba loco, ¿no? Por las cosas que hacía, ¿no? Porque hacía cosas locas, hacía cosas alocadas. Se metió en la radio cuando nadie hacía radio, y se metió bueno, ahora ya no está, ¿no? La LB2, porque ahora todo es FM, pero antes, y eran re caros los tiempos en la radio, pero consiguió un espacio ahí en LB2, carísimo le salía, pero Dios lo guió a eso y ahí estuvo, ¿no? Y bueno, hizo algunas cosas también interesantes, ¿no? Es una fe que mueve montañas. La persona que tiene el don de fe, además de tener este nivel de fe, es una persona que cuando vos hablas con ella o está predicando o enseñando, te inyecta fe. Vos sentís que estás sentado ahí, que te han puesto así una intravenosa y con un Gatorade. Sentís que te llenás de fe. Y es importante, ¿no? Este don es importante porque nos desafía al resto, ¿no? Nos desafía a hacer cosas locas para Dios. El siguiente don que quiero mencionar está ahí también en 1 Corintios capítulo 12, dones de sanidades, o don de sanidad. Ahí en Corintios 12 sale 2 veces, en el versículo 9 y el versículo 30. Una vez en el 9 dice dones de sanidades, los dos en plural, y en el 30 sale dones en plural y sanidad en singular. Lo cierto es que aparece como dones en plural. Y entonces la pregunta que yo me suelo hacer es ¿por qué dones y no don? Entonces el don de sanidad. Entonces porque a simple vista, y uno lo entendió como el don de sanidad, que alguien tiene el don de sanidad, que ora por las personas y se sanan, pero observando por qué Dios puso acá, a diferencia de otros dones, en plural. Y en realidad es la única oportunidad en que sale esta expresión dones de sanidad. Entonces la explicación que yo pueda dar, o cualquier otro que pueda darla, es una especulación. Entonces ya que estamos especulando, es muy probable que la persona que tenga dones de sanidades sea utilizada o si bien Dios lo usa para orar por cualquier enfermedad, es como la medicina, como que hubiera especialidades. Personas que dicen, hoy vamos a orar por pie plano. Oran por todos los enfermos, pero oran por pie plano, porque se ve como si tuvieran un don particular para el pie plano, para la emplomadura de muela, para la vista. Yo me acuerdo cuando yo era inconverso, ¿sí? Y resulta que yo vivía, y frente a donde yo vivía había un cine. De chico iba al cine, ahí todo, veía todas las películas de Cowboy y todo eso. Y después una iglesia compró el cine y fue la inauguración, porque esa iglesia ya venía de antes, la iglesia de Betel. La inauguración, la habían invitado para la inauguración a Evangelista Anacondia, y no pudo en esa fecha, pudo en otra fecha. Entonces hubo como 2 inauguraciones y era yo veía tanta gente. ¿Qué pasa que hay tanta gente ahí al frente? Y chusma el tipo.
Yo usaba anteojos, sí, o ahora uso, no, uso el lente de contacto, anteojos así fondo de sifón, no importa. Entonces, y fui, ¿no? Y él estaba, bueno, pues, y oraba por distintas enfermedades. Y era una cosa impresionante lo que nos tocó. Y si ahora vamos a orar por la vista, dice. Dios va a hacer algo tan grande, hijo, que los hermanos lo van a pasar con los alfolíes, recogí todos los anteojos. Yo no voy a dar mis anteojos, estaba como renegado y no quería saber nada con él. Pero fue impresionante, y los hermanos largando los amuletas, los anteojos, era una cosa de loco, como Dios lo utilizaba. Entonces, el don de sanidad o los dones de sanidad tienen que ver con restaurar la salud de una manera sobrenatural. ¿Sí? Yo estaba una vez estaba con un grupo de hermanos y estábamos hablando los muchachos, ¿sí? Los varones, había sido la escuela bíblica y después iba a ser y era una iglesia no pentecostal, pero yo tenía ideas pentecostales. Yo creía en milagros, creía en todo lo demás. Entonces, viene una hermana espiritual, pues siempre hay más espiritual que uno. Entonces dice, hermana, qué hermoso es ver cómo la palabra se cumple. Entonces quedamos todos así atentos a ver qué iba a decir la hermana. Dice, porque el Señor dijo, mayores cosas que estas haréis. Y ahora vemos cómo con los avances de la medicina, con los trasplantes, con toda la tecnología, en realidad se están haciendo mayores cosas que los milagros que hizo Jesús. Fue la última vez que fui a esa iglesia. Dije, este no es el Jesús que yo conozco. ¿Sí? Así que, y después de eso, tuve un tiempo sin congregarme y bueno, después finalmente se mudó a la iglesia al frente de casa y bueno, no me quedó otra que congregarme. Sigamos. Entonces, hay algo que no podemos ignorar, más allá de que estemos hablando de personas que tienen dones de sanidad, todos podemos orar por los enfermos. ¿Sí? Todos los cristianos podemos y tenemos la responsabilidad de orar por los enfermos. Hay personas que tienen el don de sanidad, o alguno de los dones de sanidad, pero eso a mí no me libera de la responsabilidad de orar por los enfermos. ¿Mm? Entonces, se trata de creer, de estar. ¿Sabe qué? Bueno, tiene que ver con lo milagroso también, con los milagros. Dice, la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más de un 80% de las oraciones que se hacen por los inconversos son respondidas. Más del 80%. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que esa persona se salve. Entonces Él no tiene problema en hacer un milagro, en hacer una sanidad, con el propósito de que esa persona se salve, se sane para ser salva. La sanidad, los milagros, Dios nos lo dio para que la gente pueda acercarse a Cristo. Entonces yo no puedo tirarle esa responsabilidad al que tiene el don. Yo no tengo el don. Y yo tengo que meterme de corajudo y orar. La gente se queja. Y cuando se queja, habla de una enfermedad, y dije, anímate. Hay que decirle, yo sé de alguien que le pasaba lo mismo y fue sano. Me pasaba a mí y Dios me sanó. ¿Querés que oremos? Bueno, digamos que tal vez te diga que sí o te diga que no,
pero Dios quiere que esa persona se salve. Y tal vez uno no tenga el don de sanidades o los dones de sanidades, tal vez uno no tenga mucha fe, pero como Dios quiere que esa persona se salve, Él lo va a hacer. Él puede hacerlo otra vez. Y hay otra verdad, que no todos se sanan, porque a veces uno se frustra, porque lo oramos por ahí para que se sane y no se sanan. Hay, por sobre todas las cosas, hay un propósito de parte de Dios con las personas. Él quiere que todos sean sanos y también Él quiere que todos sean sanos, que todos se conviertan y quiere que todos crezcamos. Y a veces el crecimiento viene por este tipo de situaciones que a veces uno no las entiende y Dios nos hace ir y avanzar como viendo al invisible. No sé por qué oro por otros y se sanan, por qué Dios no me sanó la vista. El apóstol Pablo dice, le pedí a Dios 3 veces para que me sacara este aguijón en la carne. Los estudiosos bíblicos creen que él tenía una enfermedad y piensan que puede ser un problema de vista, porque en una de las cartas dice, porque tenía un secretario. Entonces el secretario escribía la carta y la última parte, la parte de los saludos, la firma, la escribía él. Entonces dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces algunos estudiosos bíblicos consideran que escribía con letra grande porque era corto de vista. Entonces, puede ser. Entonces, puede haber sido eso o puede haber sido otro problema, pero lo cierto es que Dios no quiso sanarle. Dice Dios, bástate mi gracia, conformate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, tal vez Dios le estaba diciendo, vos podés tener un promedio de 10, pero no va a tener promedio de 10 para que no te creas que sos el mejor. Entonces, por eso no vas a lograr esta sanidad. Y él tuvo que vivir con eso toda su vida. Milagros. El don de milagros tiene que ver. Definamos milagros. Son actos de poder sobrenatural que alteran el curso natural de la naturaleza. La persona que tiene el don de milagro es una persona que es utilizada por el Señor para hacer milagros. La persona que hace milagros, la persona que tiene sanidades, muy probablemente tenga el combo así, porque la fe va ligada con lo milagroso, ¿no? El don de fe va con lo milagroso, la fe tiene que ver con las sanidades. Entonces, y como lo decía, Dios quiere hacer milagros. Y fíjese, Juan capítulo 6, yo estaba reflexionando sobre esto, Juan capítulo 6, versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sabe que el Evangelio de Juan, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y Juan utiliza la palabra, incluyó en su evangelio 7 milagros, ¿sí? Y los llama señales a los milagros. Y esto fue principio de señales, dice, por ejemplo. Porque una señal tiene una función, y eso es importante entenderlo. Un milagro no es simplemente como un truco de magia, a veces hacer aparecer palomitos, lo que sea. Un milagro tiene una función. Las señales, como bien el nombre lo dicen, señalan, apuntan. Y el propósito del Evangelio de Juan fue el de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo el Evangelio de Juan apunta a Jesús. Entonces, él incluyó en su relato señales. Entonces, y todo iba señalando hacia Jesús. Todo señala a Jesús. Entonces, un milagro es una señal. Nosotros podemos pensar, considerar esta realidad. Un milagro es una señal que tiene que apuntar a Jesús. El milagro divino le da la gloria a Dios. Hay personas que por ahí aparecen y te dicen que fueron a Gauchito Gil o pidieron a San la Muerte, qué sé yo, un milagro, la Virgen esa. Y puede suceder, porque un milagro en sí es algo sobrenatural.
Pero en lo sobrenatural, o sea, más allá de lo natural, están las fuerzas del enemigo, está la fuerza de Dios, ¿no? El milagro de parte de Dios le da la gloria a Dios. La persona que fue a alguno de estos otros, ¿sí? y recibió un milagro, no le da la gloria a Dios. Le da la gloria al santo o al ídolo al que le ha pedido. Entonces eso no son señales, porque un milagro de Dios tiene que señalar hacia Jesús. ¿Se entiende? Los milagros constituyen una garantía y aval de Dios sobre la palabra expuesta. Hechos 4, 29, 30. Jesús y los apóstoles hacían esto, predicaban y hacían milagros. ¿Sí? Predicaban y hacían milagros. El milagro era la garantía de que esa palabra era buena, verdadera e importante para la vida. Entonces, era la señal para los incrédulos, era en lugar de un espectáculo para las congregaciones. Y la idea es esa, que tenemos que creer más en milagros. Hay personas que tienen el don de milagros, pero eso no me libera de mi responsabilidad de orar y buscar milagros. Sobre todo teniendo en cuenta que el milagro va a hacer que la persona se vuelva a Dios. Lograr que alguien se vuelva a Dios a través de un milagro y la palabra. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho. Sería un milagro que Dios no hiciera milagros. Imagínense que va una hormiga caminando, encuentra una hoja allá en aquella punta y el hormiguero está allá en el otro extremo. Y va cargando la hoja y las hormigas tienen la particularidad de llevar, no sé exactamente, no tengo bien el dato, pero llevan mucho más del peso que ellos tienen. Y van con la hoja y la llevan y todo lo demás. Entonces, si uno puede ser un observador, que no es una hormiga uno, y se pone, dice, pobre hormiguita, y le vamos a dar una manito. Y le agarramos la hoja que va llevando y se la ponemos en la puerta del hormiguero. Y la hormiga, ¿qué va a decir? Un milagro. Es un milagro. Entonces, y la idea del milagro es esa, o sea, para Dios es imposible no hacer milagro, porque Él se mueve en el ámbito de lo sobrenatural. Un milagro que para nosotros es algo anormal, como para una hormiga es anormal que un ser humano le mueva la hoja. Entonces, para Dios lo normal es hacer milagros. Y esa debería ser la norma. La limitación que Él tiene es el pueblo de Dios, que se limita, que no cree en milagros. Pero lo normal para Él es los milagros. Sobre todo teniendo en cuenta que los milagros tienen el propósito, son señales que para el incrédulo. Tal vez alguien puede decir que acá en la esquina haría falta un semáforo. ¿Sí? El asunto es que el semáforo, ¿qué es lo que hace? Es una señal. El rojo te dice que avance, el verde dice que no, al revés. Así me va también cuando manejo. El rojo te dice que pare y el verde que avances, y son señales. Entonces, si podemos discernir que en el ámbito, que en el barrio hace falta una señal, ¿por qué no podemos entender que en el barrio y en nuestra ciudad hacen falta más señales, o sea, más milagros? Es cuestión de fe. Yo creo que Dios está simplemente limitado por nosotros. Solamente Dios está limitado por nosotros. Porque Él se mueve, dijimos, que la intervención de Dios en el mundo, Dios la hace a través de la iglesia. Y somos nosotros.
Y el elemento divino en nosotros, como miembros de la iglesia, son los dones. Tenemos la responsabilidad de utilizar los dones para que el mundo conozca a Cristo. Todos los creyentes pueden orar por milagro, dice al cierre de la diapositiva. Todos podemos orar por milagro. Puedo no tener el don de milagro, pero puedo orar. Y Dios me va a respaldar conforme a la fe que uno tenga, y Dios me va a respaldar conforme al propósito. Si alguien va a ser ganado para Cristo por un milagro, tenemos que creer y Él lo va a hacer. Discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es una capacidad sobrenatural que capacita al creyente para discernir, distinguir y juzgar debidamente si un mensaje es de Dios o no. Entonces, el discernimiento te sirve para saber si lo que dice alguien es de Dios o no es de Dios. También aplica los comportamientos. 1 Corintios 14, 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces la responsabilidad, uno tiene que juzgar los mensajes. Hay personas que tienen discernimiento, y no está mal pedir que Dios nos dé discernimiento para poder distinguir si algo es de Dios o no es de Dios. La semana anterior hablábamos del don de profecía, y el asunto es que hacíamos la distinción entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía a partir del Nuevo Testamento. Y también la responsabilidad. El profeta del Antiguo Testamento daba profecías directivas. O sea, le decía a alguien que fuera a la guerra, que hiciera un negocio, que se casara, etcétera, etcétera. Esa es la profecía directiva. Pero el profeta en el Antiguo Testamento tenía el Espíritu Santo y el resto del pueblo no. Ahora nosotros todos tenemos el Espíritu Santo, y hay personas que tienen el don de profecía, pero ya no es directiva, porque el Espíritu Santo me sigue dirigiendo, pero el Espíritu está en mí. Entonces la profecía en el Nuevo Testamento tiene otra función. Y estaba pensando justamente en eso hoy, que en el Antiguo Testamento el profeta trucho lo mataban, ¿sí? Lo apedreaban. Dice que había que ver si la profecía se cumple, es una profecía que Dios habló, y si no se cumple, apedréenlo, es un falso profeta. Entonces, pena de muerte para el falso profeta. Entonces no era tan sencillo embarcarse en la labor de ser falso profeta, ¿no? Pero un trabajo de arriesgado el de ser un falso profeta. A partir del Nuevo Testamento, bueno, ya no matamos a los falsos profetas, cada vez te da gana, pero se nos pide que juzguemos, no te coman todo, por más que digas ser un profeta, y juzguen, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces es fundamental este don de discernimiento de espíritu para no equivocarse. Y además, en el Nuevo Testamento, dijimos que la profecía no es directiva. Y estaba viendo acá, estoy mezclando un poquito, pero espero que se entienda el clarinete. Le quiero decir a los hermanos que están en la conexión, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribir acá en el chat y se la trataremos de responder. Si no es hoy, la semana que viene. Entonces, en Hechos, capítulo 21, ya Hechos capítulo 21, el apóstol Pablo estaba ya en los últimos días, estaba muy pronto a ser encarcelado. Entonces Dios lo venía preparando a él y a la gente. 21,
4. Desembarcamos entonces, 4, sí, 4. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Entonces acá tenemos un ejemplo de la profecía del Nuevo Testamento que es directiva. Dijeron, no vayas. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Fue a Jerusalén o no fue? Fue. No le hizo caso. Entonces, si alguien, acá Pablo me está dando un modelo. Si a mí alguien me da una profecía directiva, yo no le hago caso. Porque la profecía en este tiempo no es directiva, es para exhortación, consolación y... se me fue la otra palabra. Y luego, dentro del mismo capítulo, se fueron a otra ciudad y llegó un profeta, otro profeta. Varios días después, versículo 10. Llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y luego dijo, el Espíritu Santo declara de esta forma, de esta forma será atado el dueño de este cinto por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Entonces vemos que la profecía de Agabo, que dice que tenía el don de profecía, no es directiva, no le dice que vaya o que no vaya. Dice que lo van a atar, lo van a encarcelar. Entonces era después la responsabilidad de Pablo. Y esta profecía servía para Pablo, para que estuviera preparado, y también para los hermanos, para que también estuvieran preparados. Mira, lo carcelaron a Pablo. Bueno, pero ya lo sabíamos, el Espíritu nos había advertido. Sin embargo, los hermanos le rogaban que no fueran. Dice, si uno sigue leyendo, dice, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo dice, ¿por qué me lloran así? ¿Por qué me lo hacen más difícil? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto a ser encarcelado en Jerusalén y además de eso estoy dispuesto a morir por Jesús. Entonces, bien, redondeando el tema del discernimiento, para que no quede incompleto, el don de discernimiento de espíritu no tiene que ver con discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nosotros la sabemos, como dijimos la semana pasada, orando y leyendo la palabra, a través de la palabra, con oración y palabra, porque tenemos el Espíritu en nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, pero el discernimiento te sirve para distinguir si un mensaje es de Dios o no lo es. Los dos últimos dones que vamos a considerar es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Lenguas quiere decir lenguajes o idiomas. Es la capacidad para hablar de Dios en un lenguaje que la persona nunca antes aprendió. Las lenguas pueden ser angelical o puede ser algún idioma humano, vivo o muerto, el idioma, no la persona. No es que un muerto está hablando, sino que el idioma puede ser un idioma que esté vivo o un idioma que ya no se usa. Y una lengua angelical, que es lo que hablarían en el cielo, como hablan los ángeles. Sabemos por el libro de Apocalipsis que ahí en el cielo se está alabando a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué idioma lo hacen? Y es lógico suponer, como no hay ninguna raza mejor que otra, que tampoco hay ningún idioma mejor que otro. Que sea un idioma celestial o angelical. Y entonces, lo que dice 1 Corintios 14:4, que el que hable en lenguas a sí mismo se edifica. Aunque uno no entienda lo que dice cuando habla en lenguas, o sea, el entendimiento, o sea, la cabeza queda sin fruto. No me quedó nada. ¿Vieron cuando uno estudia? No me quedó nada. A veces la idea es que cuando uno estudia, la idea es que le quede acá.
Pero cuando uno habla en lengua, no le queda nada acá, pero sí el espíritu. ¿Sabe que el espíritu nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y los tres necesitan alimentarse. Todos sabemos cómo alimentamos el cuerpo. Bueno, el alma se alimenta con tal vez un abrazo, una palabra de aliento, y ese tipo de cosas que nos engordan el alma, ¿no? Pero el espíritu es un poco más difícil de alimentar, porque el espíritu se alimenta a través del Espíritu de Dios, se alimenta por medio de cuando oramos, con la palabra, cuando hablamos en lenguas, cuando alabamos a Dios, cuando la meditación, obviamente la meditación es la palabra. Bueno, esos son ejercicios espirituales que hacen que el alma sea alimentada, ¿no? Y al ser alimentada el alma, el espíritu es alimentado, y al ser alimentado el espíritu, se fortalece, y esa fortaleza llega a todo el ser. Por eso hay personas que pueden hacer ayunos muy prolongados, pues están alimentando el espíritu, y esa fortalece el espíritu, le fortalece el resto del ser. Pero bien, ese no es el tema, vale la pena profundizarlo, pero no será en esta oportunidad. Entonces, la maravilla del don de lengua es que alimenta el espíritu. A veces, cuando Dios le da a alguien un idioma humano, generalmente es para testimonio, ¿sí? Hablar un lenguaje que no lo aprendió, que es una lengua viva, a veces para dar testimonio, sabido de personas que se han convertido, de ser de aquí y estar en la otra parte del mundo, y sin que haya nadie que hable en español, y que de pronto un chino empieza a hablar en lengua y lo que está hablando es en castellano. Entonces se entiende todito, clarito. Entonces eso es para testimonio, ¿no? Y bueno, lo mismo en el caso del libro de los Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y los demás, porque había gente de muchos lugares, porque era fiesta de Pentecostés, y si los escuchamos hablar en nuestro idioma. Y ese día, ¿cuántas personas se convirtieron? 3.000. Entonces, es para testimonio. Y luego está el don de interpretación de lengua, y el don de interpretación de lengua sirve para poder traducir algún mensaje en lengua. O sea, la capacidad de traducir en castellano, por ejemplo, aquí, si alguien tiene el don de interpretación de lengua, escucha un mensaje en lenguas y tiene la capacidad de traducirlo para el resto de la congregación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5 dice: quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizáis, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, quiero aclarar una cosa acerca del don de lengua. Una cosa son las lenguas como señal, y otra cosa es el don de lengua. Entonces, es muy común, por lo menos la convicción personal, que el hablar en lengua es la evidencia de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Como sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y uno puede leer el libro de los Hechos, el capítulo 9, cuando se convierte el apóstol Pablo, también habló en lengua. Capítulo 10, está Pedro predicando, y cuando se convierten viene el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. Y luego en Hechos capítulo 19, versículo 2 también. Entonces, por eso creemos que por la palabra, que las lenguas son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Esa lengua, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, normalmente son alabanzas. Uno alaba a Dios en lengua,
puede no entenderlo, pero uno lo percibe en el espíritu que está alabando a Dios. Entonces, pero otra cosa distinta, es parecido pero diferente, es el don de lenguas, porque es un mensaje en un idioma que la mayoría de la congregación no conoce, es un mensaje, es otra combinación de palabras, porque cuando alabamos a Dios normalmente utilizamos ciertas palabras como gloria a Dios, aleluya, etc. Es otra combinación de palabras, pero que no las entendemos. Y ahí hay que pedirle a Dios que Dios levante a alguien para que interprete, para que no quede ahí, no se desperdicie ese mensaje, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de lengua. Entonces, combinado el don de lengua con la interpretación de lengua, es prácticamente lo mismo que el don de profecías. Entonces, estos son los 9 dones acá de 1 Corintios capítulo 12. La semana que viene vamos a ver otros dones muy útiles también, generalmente tienen que ver con el servicio. El don de ayuda, el don de misericordia, el don de dar, el don de hospitalidad. Bueno, también muy necesarios, tal vez menos visibles que estos que hemos mencionado ahora, pero sumamente necesarios, porque no podemos olvidar que los dones nos han sido dados para el beneficio de toda la iglesia. Así que con una palabra, ¿hay alguna pregunta? A ver si alguien preguntó algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? No. Acá hay un no. 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 No hay nada en el... ¿Eh? Todo claro. Bueno, gloria a Dios. Todo claro menos el maestro que es medio morochito. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque nos desafías a ser mejores, a poder servirte, a servirte con eficacia, Señor. Gracias por el don o los dones que nos has dado, Señor. Permítenos descubrirlos, permítenos potenciarlos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, estamos dispuestos a servirte y queremos servirte con eficacia, Señor, que yo pueda utilizar el don que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que tú quieres. ¿Sí? Yo sé que tú quieres. Pero con esta oración me estoy comprometiendo, más que pedirte, me estoy comprometiendo a usarlo, a servirte, a decirle al pastor, a decirle a los hermanos que están liderando la congregación, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y poder servirte, Señor, con estas herramientas que tú nos has dado. Bendigo a los hermanos que nos han seguido a través de la transmisión. En el nombre de Jesús, bendigo a los que están aquí presentes, Señor, que tu Espíritu esté renovando, esté desafiando, esté haciéndonos crecer un poco más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes.